Hay quienes miran el reloj y siempre ven la misma hora. Otros repiten un número al azar, sin saber por qué. En un mundo que parece moverse a ritmo del caos, los números aparecen como pequeñas pistas de un orden más profundo. ¿Y si cada cifra llevara un mensaje? ¿Y si los números fueran un lenguaje del universo? La numerología nos invita a descubrir que los números no solo miden, también revelan quiénes somos. Nos recuerdan lo que vinimos a aprender en esta vida y nos conectan con lo invisible. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy abrimos la puerta a ese lenguaje oculto y hablamos de numerología. Muy bienvenidos una vez más, otro episodio de Sagrada Incomodidad. Les recordamos que pueden seguir estos episodios por YouTube y seguirnos en Instagram como Sagrada Incomodidad. Pueden vernos y escucharnos en la web de la radio, radiowox.com.ar, por Twitch como WoxFM y por Kik como Wox883. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un lenguaje distinto, presente en todo, que es la numerología. No como una superstición, sino como una herramienta simbólica que muchas culturas han usado para comprenderse mejor. Ya los chinos, los indios, egipcios, persas, antes que los griegos y los romanos ya usaban esta numerología. De hecho, Pitágoras creía que la verdad es matemática. Podemos decir que es el estudio de los números, de cómo se usa para interpretar el universo que nos rodea. Evaluar cómo nos relacionamos y relevar destinos personales. La palabra numerología se construyó a partir de la latina numerus y de la palabra logia a partir de logos, que significa pensamiento y expresión. Los números serían las letras de este idioma, por lo tanto numerología es una herramienta utilizada para obtener una visión y comprensión de uno mismo y del universo. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias. Te damos la bienvenida a Ceci. Ella es licenciada en Comunicación Social y el día de hoy va a estar acá para hablarnos de numerología. Así que bienvenida a Sagrada Incomodidad. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder hablar de esto que me apasiona. Íbamos a hacer una charla cortita y al final la otra vez estuvimos hablando un montón y bueno, me apasiona. Gracias. Muchas gracias a vos por estar. La verdad es que es un tema súper interesante que nosotros estamos empezando a descubrir. Y bueno, para poder, digamos, arrancar, ¿qué es la numerología? ¿Cómo te acercaste a los números? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de numerología? Bien. Bueno, me acerqué a la numerología, digamos, por casualidad. Sabemos que no existen las casualidades. Una amiga me comentó que estaba estudiando numerología y si bien nunca fui buena en matemática en el colegio, algo me cautivó de eso, no sé qué fue, y dije, yo tengo que saber más de esto, me parece súper interesante, así que bueno, ahí fui, me zambullí, me fui metiendo y soy muy curiosa, entonces empecé a leer, a mirar videos y bueno, y hasta que encontré un profesor y bueno, después fui estudiando, leyendo más libros. Realmente es inagotable. Uno no termina nunca de estudiar numerología. Es infinito como los números, o sea, nos hablan de todo el tiempo. Así que bueno, enamoradísima de la numerología. Y en un lenguaje, digamos, simple que por ahí podamos entender todos y llegar, digamos, también a quienes nos están escuchando, ¿cómo podemos explicar qué es la numerología? Bien. La numerología es un lenguaje metafísico que desencripta, digamos, el mensaje que está guardado en nuestro nombre y apellido y la fecha de nacimiento. O sea, con esos datos la numerología puede abrirte un abanico, un camino, te ilumina, te describe y te descubre también, porque hay muchas cosas que uno al leerlas se siente identificado y otras
que con el paso del tiempo vas encontrándote en esa carta numerológica. Siempre digo, es como si fuera un GPS. Nos va guiando, nos abre un camino. Después, el libre albedrío existe. O sea, nosotros podemos elegir seguir por el camino que nos marca la numerología o tomar otro. Tarde o temprano la vida se va a encargar de ir acomodándonos en ese camino, porque todos tenemos algo que aprender, una lección de vida, como lo llamamos en numerología, o sea, que transitar en esta vida. Entonces, tarde o temprano los personajes se van a ir apareciendo en el camino y bueno, van a ayudarnos a transitar ese aprendizaje que vinimos a hacer. Podemos decir que por ahí me estoy adelantando, pero a partir de ciertos datos que conocemos, como nombres, fechas, podemos obtener una especie, como decía, de guía, de GPS. Es desde ahí donde nace esto que vos decís, ¿no? Tal cual, tal cual. En la numerología se utiliza el nombre completo con la fecha de nacimiento. Si quieren podemos ir hablando de los mitos de la numerología. O sea, yo utilizo cómo está en el DNI, porque es lo que nosotros repetimos. Vamos al médico, nos anotamos en un curso, siempre damos lo que figura, o sea, los datos que figuran en el DNI. Esos números son una etiqueta nuestra, digamos. Claro, y es lo que se va fijando en nuestro inconsciente, por eso es tan importante. Entonces, con esa vibración, el universo es vibración. Entonces, vamos conectando a través de esas energías invisibles, de esas vibraciones invisibles, con la energía que nos corresponde. En la numerología se utilizan los números que van del 1 al 9, después están los números maestros y los números kármicos. La gente por ahí se asusta cuando uno le dice, tenés un número kármico. Y es al contrario, es como, sí, una vida con mayor aprendizaje. O sea, lo imagino como si fuera la escuela, el colegio, ¿no? O sea, te quedó un tema pendiente de la materia de matemática del año pasado. Y bueno, la previa de la vida. Claro, en una vida anterior te quedó un tema pendiente, que haya sido por un mal comportamiento, por algo que a uno como energía le quedó pendiente. No necesariamente tiene que uno haber sido una mala persona. Y decide en esta vida saldar esa cuenta que tiene pendiente. Por eso se llama kármico. No porque sea un castigo. Nadie te va a dar con un látigo en la vida. Vas a ir transitando para aprender definitivamente eso que te quedó pendiente y que vos decidiste aprender en esta. Bien, y los números maestros, que dijiste que había dos distinciones, los kármicos y los maestros. Bien, los números maestros 11, 22, 33, todos los que son repetidos hasta el 99. Actualmente 11, 22 y no está la humanidad preparada para vibrar al nivel del 33. Son números que vienen a trabajar mucho la intuición, eso que muchas veces tenemos dormido y que no podemos escuchar. Y vienen a ser líderes, a guiar a otras personas, a ser inspiradores para otras personas. No a ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Porque hay una sola, pero a ser líderes para la gente que lo rodea. Esos que estabas diciendo recién serían estos números maestros. Pero después tenemos los números regulares, del 1 al 9. Cada uno tiene un significado, una vibración, como vos decías. Contanos un poquito de cada uno, qué significan. Bárbaro. Bueno, vamos
a empezar. O sea, no estamos compuestos por un solo número. Eso es importante, porque por ahí cuando uno dice, no, porque yo soy numeróloga, ¿y qué número soy? No sos un solo número. Es como atribuirle a una canción una sola nota musical. No, los temas musicales están compuestos por 7 notas musicales combinados de infinita cantidad de combinaciones. O sea, y lo mismo pasa con las cartas numerológicas. Tenemos infinidad de combinaciones y nos hace únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros. Estos números que componen nuestra carta numerológica tienen un lado de luz y un lado de sombra. Un lado de bueno y otro que muestra algo, nuestra oscuridad. Los números maestros, por ejemplo, son muy luminosos, pero cuando están vibrando en negativo son muy oscuros y pueden ser grandes magos negros. Entonces hay que ser consciente y leer nuestra carta de manera introspectiva, porque a todos nos infla el ego que nos digan cosas lindas y reconocernos a nosotros mismos en eso bello, pero poder encontrarnos en esa sombra es maravilloso, porque nos va a permitir corregirla y dar ese paso que estamos buscando en este tránsito. Digamos, en esa sombra se puede decir que es donde podemos crecer, donde realmente podemos reivindicarnos, si se quiere, y lograr ese crecimiento. Si logramos corregir esa sombra, iluminarla, avanzamos más de 2 casilleros en el juego de la vida. O sea, damos un paso más grande. Entonces es muy importante poder reconocerse, si no nos estancamos. O sea, yo me quedo en el lado de que reconozco de luz y la sombra la ignoro y voy a seguir así toda la vida y está bien, es lo que elegí, pero no voy a avanzar. ¿Bien? Como una lámpara de 20 watts cuando podríamos iluminar como 100. Tal cual. Lo mismo pasa con los números maestros, con todos los números en general. El número kármico. Venís a atravesar experiencias quizás hasta un poco más complicadas que otros, pero te va a hacer avanzar mucho más si las logras iluminar y aceptar y reconocer y avanzar. ¿Bien? Sí, se puede decir, nosotros, también, digamos, incursionamos en algunas disciplinas holísticas también y, digamos, se habla del karma y siempre lo vinculamos con algo por ahí negativo o algo a trabajar, pero bueno, el karma en sí puede ser un buen karma, depende de nuestras actitudes y lo que vamos cultivando, después lo que vamos a cosechar, ¿no? Se puede decir que si nosotros trabajamos en estas sombras que tenemos, colabora para que cultivemos un buen karma. Tal cual. El no cumplir con nuestra misión, con nuestro aprendizaje, nos va a llevar a tener que volverlo a hacer en otra vida. Eso es el karma. Nada más, no es castigo, no. Nosotros decidimos atravesar esta experiencia humana, digamos, para aprender. Es una oportunidad excelente. Y bueno, sí, quizás estamos en el ojo de la tormenta de alguna situación un poco traumática y nos enojamos, nos frustramos, y está perfecto que eso pase, porque son procesos que debemos pasar, o sea, debemos atravesar, hasta que descubrimos el porqué de esa tormenta. Ese es un gran aprendizaje. Dentro de la numerología tenemos los números del 1 al 9 y si quieren, para los oyentes, para ir practicando, para hacer algo más tangible, a mí me gusta, bueno, y ya que quiero hacer algo, descubrir algo de mí. Lo más fácil, digamos, es poder hablar de la herramienta natal. La herramienta natal es algo que traemos de experiencias anteriores, que es positivo, pulido, digamos, un 70%, y un 30% tenemos que terminar de hacerle ajustes.
en esta vida. Cuando uno ya es adulto, a partir de los 27 años, digo 27 porque es cuando lo que demora Saturno en dar la vuelta al sistema solar. Entonces ahí uno se supone que emprende la vida adulta, más o menos, varía, hay gente que no crece nunca, hay gente que madura antes de tiempo. Pero supongamos, 27 años, uno ya empieza a pulir más esa herramienta natal, entonces esos porcentajes se van modificando, ¿no? ¿Qué es esta herramienta natal? Es algo que traemos de experiencias anteriores para poder utilizar a nuestro favor en este aprendizaje que venimos a hacer. ¿Qué pasa? Primero lo tenemos que descubrir y lo tenemos que usar de manera positiva. ¿Qué es esta herramienta natal? Nos la da el día de nacimiento. Si nacimos del 1 al 9, perfecto, es esa vibración. ¿Qué pasa? Nacimos un día 10, tenemos que sumar. En numerología siempre reducimos a un solo número, a no ser que me dé maestro. El kármico también se reduce, pero se tendría en cuenta ese número raíz como para hacer un análisis más profundo, que bueno, ahora en este momento es más complicado. Pero vamos a hacer entonces esas energías, la herramienta natal. Si nació un 12, 1 más 2 es 3. Entonces, el que nació un día 12 tiene una energía natal 3. Que nació un 17 tiene una herramienta natal 8. Una pregunta, si nacieron, por ejemplo, un 19, sí, que te da 10, Uno. lo volvés a reducir, es 1. Exactamente. Perfecto. Si nació un día 29, 9 más 2 me da 11. Es maestro ese. Es maestro, queda ahí. Perfecto. Si nació un 11, queda un 11. Si nació un 22, queda un 22. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, con esta información podemos empezar a pensar, primero en nosotros, porque creo que todos los que transitamos estos aprendizajes holísticos lo hacemos en primer lugar para autoconocimiento. Por lo menos en mi caso, todo lo que yo he estudiado ha sido para conocerme mejor yo, en principio, obviamente, y de ahí abro el abanico hacia todos mis cercanos. Y esto me ha permitido entender de una manera increíble por qué quizás tenía ciertas dificultades con una persona, por qué sentía una afinidad inentendible con otra. Entonces, eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Después, las situaciones fluyen y son como son. O sea, uno por ahí tiene esas ciertas dificultades con alguna persona y no es que uno se va a reconciliar, pero te permite el entendimiento. ¿Bien? Y contanos un poco esto de qué significa cada número. O sea, ¿qué trae? ¿Cuál es la etiqueta de cada número, digamos? Empezamos por el 1. El 1 es el que encabeza todo. Es un número de fuego porque cada número tiene su energía, su elemento. Hablamos de elemento como fuego, agua, aire y tierra. Es fuego, es exterior. Al 1 le encanta llamar la atención, es un líder, es el que dice, tengo una idea. Y se para en el escenario y todos lo tienen que mirar. Esa es la luz. Cuando el 1 se mueve desde la sombra, es autoritario, es déspota, o sea, no le importa la opinión del otro, o sea, solo la de él. Bien, entonces, también es importante recordar que uno no se mueve del mismo modo en todos los ámbitos. Uno tiene diferentes relaciones, uno es hija, es madre, es jefa, empleada, o sea, en el ámbito en el que te muevas, tu número va a ir moviéndose en base a eso. O sea, ese como digamos el arquetipo de energía que trae cada individuo. Tal cual, tal cual.
Bien, el 1 tiene que ser original. El 1 no se le pueden ocurrir cosas ya inventadas. O sea, el 1 tiene que ser creativo, pero creativo de la idea, no de hacer. Eso ya se lo dejamos a otros números. Tiene que ser el que encabeza. Bien, esa es la luz. El 2 va a ser el que le dice al 1, dale, me gusta la idea, yo te acompaño. El 2 viene a aprender a trabajar en equipo, a acompañar al otro, a estar con el otro, a escuchar. El 2 en un grupo vas a ver que escucha una campana, que escucha la otra, son los mediadores. Son sumamente necesarios, son empáticos, es un número de agua, es muy emocional. ¿Qué pasa? Cuando vibra en negativo, es súper sensible, llora por cualquier cosa, es celoso, es como que no sabe trabajar en equipo. El 2 debe aprender a trabajar con el otro, viene a eso. Es su misión, digamos. Claro, acá estamos hablando de las energías de los números. En general. Okay. Si nos vamos a referir a la herramienta natal, que es lo que yo propuse porque me parece que es más simple para poder encontrar y no tener que ponernos a hacer demasiadas cuentas, que tampoco es complicado porque en numerología son sumas y en algunos casos restas y nada más, y existe la calculadora. Para quienes tenemos la posibilidad de equivocarnos, siempre nos salva la calculadora. Entonces, es muy simple. Esta herramienta natal es lo que nos va a ayudar a cumplir nuestra misión, nuestra lección de vida, que es lo que nosotros venimos a aprender, que eso se hace con la fecha total de nacimiento. Entonces podemos decir que la fecha total es lo que venimos a aprender. Lo que venimos, nuestra misión, digamos. Claro. El objetivo que tenemos Sí. en la vida. Y esto que vos hablas de las energías, ¿cómo lo obtenemos? Con una parte de esta fecha, o sea, que es el día de nacimiento. Ah, ok, ¿Estamos? perfecto. Solo Entonces, el día. Solo el día. Bien. Y en líneas generales es una herramienta que tenemos de manera positiva. Ok. ¿Está? Que quizás tengamos que pulirla, por eso también traigo la energía de oscuridad, la energía negativa del número, porque quizás si nacimos un día 2, un día... otros días del mes que nos llevan a la reducción del 2, quizás seamos poco diplomáticos en algunos aspectos. Entonces, reconocernos en ese punto de sombra nos va a permitir pulirlo para poder utilizarlo de manera luminosa para lograr después nuestra lección de vida. ¿Bien? Bien. También puede ser ingenuo el 2, creerse todo lo que le dicen los demás. ¿Sí? Bien, vamos al 3. El 3 es divertido. Siempre me gusta hacer el ejercicio de pensar cómo se dibuja el número. El 3, si vos lo pones para abajo, salta todo el tiempo. Es inquieto. Si el 1 es energía masculina, el 2 es energía femenina, el 3 es el niño. ¿Cómo son los chicos? Saltan todo el tiempo, hablan, no se cansan. Expresivos. Expresivos. El 3 es un número de aire, exterior. O sea, vienen a hablar. O sea, en un grupo, en una reunión, el 3 va a contar anécdotas, va a hablar, o sea, le gusta que lo escuchen, que lo miren, les gusta divertir al resto. Son como libres, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Bien. Sí. Bien. Son optimistas, son muy sociables, no podrían estar nunca aislados en una isla. El 3 necesita el contacto con el otro, es necesario. ¿Sí? ¿Qué pasa en su lado de sombra? Como le gusta tanto hablar, muchas veces habla de más. Entonces se convierte en un chismoso. En alguien que
en esa vorágine de hablar, termina metiendo la pata. Bien, puede ser mentiroso porque con tal de que lo estén escuchando y te empezó por algo que quizás era real y te lo agranda y lo exagera como para, no, te pasó eso, o sea, le gusta, como le gusta que lo miren, llamar la atención, también puede cometer ese tipo de cuestiones extravagantes. O sea, fíjense que todas estas sombras son como para poder llamar la atención. Cuando no lo logra de la manera de luz, busca otros elementos o cuestiones como para poder llamar la atención y cae en estas situaciones. Vamos al 4. El 4 es una sillita. Es estructura, es orden, es responsabilidad, es honestidad, es respetuoso, es patriota, pero me refiero, o sea, se pone la camiseta de lo que sea, de la empresa, del amigo, buen amigo, se pone la camiseta de lo que sea. El 4 hace todo bien. ¿Y cuál es el lado oscuro del 4? El lado oscuro del 4, anda a mover una silla. Okay. Es muy rígido, es muy estructurado. ¿Y qué pasa? Esa estructura y esa rigidez, cuando hay algo que se sale de lo estipulado, se tara y no puede hacer más nada. ¿Bien? Bien. 5. El 5 estaría en el medio, del 1 al 9, en la escala del 1 al 9, es el punto de equilibrio. El 5 es un número de fuego también, interior y exterior. Si miran cómo se dibuja, líneas rectas, horizontales, verticales, curvas. El 5 es libertad, es aventura. Siempre digo que el 5 le gusta caminar por la cornisa. Vos no sabés lo que va a hacer el 5, no es predecible. Le gusta lo nuevo, lo riesgoso. Todo lo contrario al 4, que va por el camino de asfaltado y seguro y señalizado, el 5 agarra los caminos de tierra, de si es con precipicio mejor. Bueno, al 5 le encanta todo eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando está en negativo, utiliza esa libertad en exceso. Es libertino, cae en todo tipo de excesos. De trabajo, de sexo, de droga, de lo que sea, de alcohol, de lo que sea. Todo es mucho. Porque aparte le gusta probar de todo. Entonces, al conocer todo, animarse a todo, puede caer en esas trampas, digamos. Bien, genial. Cecilia, vamos a ir un corte, después seguimos con el resto. Nuestra audiencia vaya tomando nota. Y después pregunten, hacemos un ejercicio a la vuelta de la tanda. Nos vemos. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en WOX 883. Estudio Contable MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y esto porque no aplicó Rebecaucho, 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho, visítanos en nuestras redes sociales. Desde
desde Rosario, Argentina. Wax FM. Bueno, estamos de vuelta para continuar hablando sobre el significado, digamos, de los números. Y para dar, digamos, para continuar, primero hacemos una aclaración porque uno de nuestros oyentes nos pregunta si, digamos, nos dice que estamos haciendo mucha referencia por ahí al trabajo y demás, si aplica para el grupo familiar. Así que bueno, si querés hacer esa aclaración y después seguimos con los siguientes números. Perfecto, sí, somos relaciones, venimos a aprender de las relaciones familiares, relaciones laborales, todo está, yo siempre digo que todo está organizado antes de encarnar. Nosotros decidimos tener un aprendizaje y se organiza para que podamos transitarlo de manera positiva. Y todas estas experiencias, no es casualidad que nosotros nos hayamos conocido, estaba planificado para ahora, para más adelante, por eso el libre albedrío existe, pero está todo organizado. Y me atrevo a decir, bueno, en base también a la charla previa que tuvimos y a lo que estuvimos, digamos, indagando también, que de hecho en las familias, si nosotros tenemos en claro, digamos, desde la numerología, cuál es nuestra vibración y cuál es la vibración de nuestro entorno, de quienes convivimos y demás, puede ayudar hasta a tener un vínculo más armonioso. Tal cual. Uno muchas veces no entiende y cree que el otro hace algo para molestarnos, para fastidiarnos y no logramos ponernos en el lugar del otro. Eso también es un trabajo muy de PNL, del pararse desde el otro lado y poder mirar al otro desde su propia energía, ¿no? Y la numerología te lo facilita muchísimo. Entender esa energía que tiene la otra persona te permite entender que no te lo está haciendo para joderte la vida. O sea, es porque la persona es así y vos sos de otra manera que te molesta esas actitudes. Quizás si tuvieras otra vibración no te molestarían. Pero al pasarías ser por alto. Claro, nosotros acá repetimos una palabra que es la conciencia. Cuando somos conscientes podemos elegir de otra forma y vincularnos también de otra manera. Eso es lo que te permite la numerología, es ser consciente de quién soy y de quién es el otro. Entonces, al ser consciente, es como que la vibración fluye de otra manera. O sea, no cambia el otro y no voy a cambiar yo, pero nos vamos a relacionar de manera más armónica y más luminosa, digamos, ¿sí? Perfecto. Bueno, si querés seguimos entonces con el significado de los números. Habíamos desarrollado hasta el 5, vamos al 6. Bien. Recordamos que estamos hablando de las energías generales del número y al principio, para que sea más fácil y poder entenderlos, porque por ahí esto es medio teórico, entonces para bajar esa información que estamos dando, entenderlo desde el día en que nacimos, que es nuestra herramienta natal, que es algo positivo, algo luminoso que tenemos que descubrir y desarrollar y nos va a permitir llegar a la lección de vida, que es lo que nosotros venimos a aprender de una manera más fácil, digamos. El día de nacimiento, entonces, siempre lo reducimos a un solo número. Vamos al 6. El 6 es todo curvo, hace una pancita, es como si fuera una mamá embarazada. Es amoroso, viene a aprender el servicio familiar, a brindarse al otro, a todos sus cercanos, familia, amigos, a todos los que esa persona conoce. Se brinda con mucho amor, le gusta cocinar, le gusta atender, le gusta todo lo armónico, lo bello, detesta los gritos. Es todo paz y amor el 6. ¿Qué pasa? Eso es en el lado de luz. En la sombra el 6 se convierte en celoso, es posesivo. Claro, como se brinda tanto al otro,
quiere que el otro también lo haga con uno. Entonces, muchas veces esa relación no se da y no lo entiende el 6. El 6 reclama. Bien, vamos al 7. El 7 viene a estudiar, es la perfección, ¿sí? Viene a graduarse, viene a saber el porqué de todo. El curioso es el 5, pero el 7 necesita saber, tiene algo de curiosidad en cuanto a lo que es conocimiento, lo que es mental. El 7 es un número de aire, pero es interior. Necesita momentos para estar solo, para estar consigo mismo, necesita meditar, necesita ese contacto con la naturaleza, con los animales, con el aire libre. ¿Qué pasa? Cuando está en negativo, el 7 se convierte en un solitario, loco malo, digamos, que no tolera el contacto social. O sea, si bien necesita estar solo, las relaciones sociales son fundamentales y necesarias. O sea, tiene que aprender a estar consigo mismo sin aislarse del mundo, ¿sí? Es muy perfeccionista, en exceso ya, en el lado de sombra, ¿bien? Y eso lo convierte también en alguien muy que no le permite avanzar, porque la perfección no existe. Bien, vamos al 8. El 8, si lo acostamos, es el símbolo del infinito. Es como si fueran los platillos de la balanza. Tiene que tener un equilibrio entre lo espiritual y lo material. El 8 es el número del poder. Es similar al 1, que es el líder, pero al 8 se le agrega el poder. El 8 es de tierra, igual que el 4. O sea que esa estructura es materia, viene el poder relacionado a lo material, a lo económico, a las relaciones con los altos cargos, digamos. Sí, te iba a preguntar eso, porque poder no es lo mismo que liderazgo. No, tal cual. El 8 se mueve como en un ámbito, y es tan material, es tan tierra, que viene a aprender a ese equilibrio, a no irse del lado totalmente tierra, del lado totalmente material, sino incorporar la espiritualidad para poder equilibrar esa balanza. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa? Cuando está en negativo, es como el 1, es un autoritario y un déspota. También puede ser alguien pasivo. Ojo que la sombra es que haga por demás o que no haga nada. ¿Está? Sí, a veces la inacción en una situación es la sombra. Es acción desde el punto de vista claro. Sí, sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, volvamos al 4, que es la sillita, que es la estructura, el orden. Es trabajador. En inacción es un vago. No hace nada. ¿Sí? Bien. Y nos queda el 9. El 9 se dibuja al revés que el 6. ¿Esto qué quiere decir? Es como el 6, que se brinda a los demás, pero de una manera más universal, más elevado, digamos. Es casi un número maestro. Entonces, el 9 es alguien que se compromete con la humanidad, ya no con los cercanos. El 9 es el gran hermano de todos, es el que se va a brindar a todo el mundo sin importarle. O sea, el gran aprendizaje del 9 es aprender a dar al otro sin que el otro le diga gracias. En el mundo materialista en el que vivimos, en donde uno necesita ese dinero, digamos, o ese agradecimiento, ese ida y vuelta, es complejo, es una de las lecciones más difíciles de aprender. Entender que vos podés hacer por el otro, aunque el otro no te diga gracias. El agradecimiento va a llevar por otro lado.
El día que el 9 entiende eso, es sumamente abundante en todo sentido, porque la abundancia no es solo material, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando está en negativo es ingenuo, cae en estafas porque le cree a todo el mundo, porque con tal de ayudar se embarca en cuestiones que son falsas. Bien, es un pantallazo súper rápido y general de todo, de lo que es la numerología, pero espero que les haya servido como para poder ver esa luz y esa sombra en esa herramienta natal que todos tenemos. Me parece súper interesante, digamos, como disparador y como para ir aprendiendo de los números, pero bueno, también, digamos, existe lo que es la carta numerológica, donde ahí entiendo que se vinculan, digamos, muchos más números y demás. ¿En qué consiste? ¿Qué podemos ver o qué aspectos podemos conocer de nosotros mediante una carta numerológica? Acá hablamos de una sola nota musical. Claro. ¿Está? En una carta numerológica vamos a componer la canción, nuestra canción propia. Entonces ahí se van a combinar todos los números que tenemos, que nos la da el nombre completo, nos la da el día de nacimiento, la fecha completa. Hay millones de combinaciones con estos dos datos, nombre completo y fecha de nacimiento, que se hacen para poder ir descubriendo nuestra misión de vida, la lección de vida, quiénes somos en esencia, cómo nos ven los demás. Ese, por ejemplo, es el único punto en donde podemos no sentirnos identificados en la personalidad, en cómo nos ven los demás, porque es una máscara que nos ponemos, obviamente de manera inconsciente, para presentarnos a los demás. Entonces, es esa primera impresión que causamos en los demás que no es lo que somos. Entonces, por eso no nos sentimos reconocidos en esa energía. Ceci, y también puede servir, digamos, una carta numerológica si yo necesito, no sé, o tengo un proyecto y necesito, digamos, saber si ese proyecto es o no para mí, o si, por ejemplo, en lo laboral, si estoy en duda sobre, por ejemplo, a qué dedicarme, si es o no el camino, digamos, o en una pareja, digamos, una carta numerológica con la persona que decidís compartir. ¿Se pueden hacer esas distintas? Sí, muy buena pregunta. La carta numerológica me puede marcar en esta lección de vida que lo utilizan mucho cuando los chicos terminan el secundario y quieren estudiar algo y no están muy orientados y necesitan ese empujoncito y redescubrirlo. La lección de vida nos va a hablar muchísimo de lo que en los campos en los que nos vamos a desarrollar, porque en lo que vayamos a hacer en nuestra vida, en nuestro trabajo, va a insumir mucho tiempo de nuestra vida. Entonces debemos sentirnos afines a esta lección que venimos a aprender, ¿sí? También para recursos humanos, cuando buscan empleados o gente para trabajar y no es definitorio, pero esta lección de vida, hay muchos datos que están en una carta que te pueden dar el dato para saber si esta persona es la adecuada, más allá de sus capacidades, obviamente. Nosotros en cada programa traemos algo de ciencia, ¿no? Y en todos los programas que tuvimos ese espacio. Entonces, cuando me puse a pensar en la numerología, digo, bueno, me va a ser difícil. Y en realidad no es tan difícil. Hay varios estudios, y justo de esto último que estabas mencionando, hay un estudio que encontré de la Universidad de Padua, en Italia. Analizó cómo la gente responde a una lectura numerológica, y el hallazgo fue que muchas personas experimentan un efecto proyectivo similar al que ocurre con el horóscopo, pero no por su gestión, sino porque les ayuda a reflexionar sobre sí mismas. O sea, eso es como lo que vos nos contabas de entender un poco a nosotros, entendernos a nosotros mismos, ¿no? Es como si fuera un espejo que invita a reflexionar. Y un repaso muy rápido de otros dos estudios
del Nature Neuroscience del 2019 demostró que el cerebro activa regiones del córtex prefrontal y parietal cuando se presentan secuencias numéricas. Esto es un poco lo que le llamaba la atención a Pitágoras, ¿no? Que él trataba de explicar el mundo con números. Y un último estudio del 2021 en la Universidad de Stanford se demostró que ciertos números como el 7, el 11 o el 22 generan respuestas emocionales intensas más que otros números, especialmente cuando están ligados a alguna fecha importante o alguna experiencia personal. Sí, todos tenemos números favoritos. Eso nos acerca a esta vibración que no sabemos por qué es nuestro favorito, pero bueno, ahí está, hablándonos, ¿no es cierto? Nombraste las secuencias numéricas. Son maravillosas las secuencias numéricas una vez que uno es consciente de esto. Porque, por ejemplo, ¿qué son las secuencias numéricas? Vamos a decir primero, es cuando aparecen repetidos el mismo número, por ejemplo, 11-11, 22-22, en una hora, qué sé yo, agarraste justo el teléfono, 11 y 11. Miles de veces viste el 11-11. Pero el día que sos consciente y te llama la atención ese 11-11, wow, ahí es donde se produce el cambio. ¿Qué son esas secuencias numéricas que las podemos ver? Dije, en la hora, en una dirección, en un teléfono, telefónico, claro. En una patente. A mí me gusta mucho que se ríen en mi casa porque yo siempre miro las patentes y voy haciendo relaciones con los números, los voy sumando, los voy mirando. Cuando son repetidos me llaman más la atención y obviamente, bueno, nos están hablando. El universo nos está hablando. Si a vos te llama la atención esa secuencia, la que sea, el universo te está hablando. Todos tenemos, no estamos solos acá, todos tenemos nuestros, llámenlo como quieran, guías, ángeles, maestros, como cada uno prefiera, que está para asistirnos y para guiarnos. Entonces esos son mensajes de estos guías que nos están diciendo algo porque no estamos escuchando. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando te aparece una secuencia numérica? Es ser consciente de qué es lo que estábamos pensando. Tenemos pensamientos todo el tiempo, nos llueven pensamientos, no podemos pararla a la cabeza. Entonces, ¿qué pensamiento recurrente estamos teniendo cuando nos aparece esta secuencia numérica y nos llama la atención? Bueno, es por ahí. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y puede ser, Ceci, por ahí, no sé, si vemos, ahora estoy viendo reloj, veo el 8, veo el 8 en todos lados, veo el 8 en una dirección, veo el 8, ¿puedo ir a ese número para ver también qué mensaje me está dando, independientemente de que yo sea consciente del pensamiento que estoy teniendo y que lo tome como una respuesta? ¿Puedo ir también a indagar un poquito ese número, qué significa per se? Obviamente. Cuando no sabés numerología, es necesario recurrir, o sea, tenemos hoy por hoy al alcance de nuestra mano muchísima información. Entonces, no entendés qué te quisieron decir, me llamó la atención, yo vengo pensando en esto, ¿qué hago? Bueno, descubrilo a través de la numerología, investigá, preguntá. Es muy importante. Si quieren, traigo a colación un ejemplo personal. Yo estaba que no sabía si me quería mudar o no, y bueno, paro una película que estaba viendo, 5:55, La Libertad, y dije, listo, ya está, acá tengo la respuesta. No sé si en ese momento yo estaba pensando en eso, pero era mi pensamiento recurrente. Tu energía estaba puesta ahí. Mi energía estaba puesta ahí. Cuando veo el 5, digo, necesito un cambio. Bien. Entonces te ayuda muchísimo, perdón. Ceci, y si a alguien le resonó, si a alguien, digamos, le interesó, que además nos quedamos con un montón de cosas por desarrollar, pero se nos pasó el programa, si alguien quiere encontrarte, ¿qué servicios brindás? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan? Contanos. Bien, tengo el Instagram, que se llama Cordón de Plata, que me pueden escribir ahí. Ahí está también
mi número de teléfono, que es 3416-685-686. Es muy fácil. Así que, hay varios números repetidos ahí también veo. Sí. Así que, vos sabés que no le hice la numerología al teléfono, sí le hice al DNI, a la dirección, a todo lo que se te puede ocurrir. No le hice al teléfono, le voy a hacer. Así que bueno, me pueden consultar ahí, ya sea para hacer una carta numerológica personal. Siempre recomiendo que sea personal, porque por ahí me dicen, ay, se la quiero hacer a mi hijo, y consultale. Claro. Uno necesita la aprobación del otro para poder acceder a su información personal. Ya sea para hacer una carta numerológica o para estudiar numerología, porque estoy dando cursos de numerología a quienes sean un poco más curiosos y quieran ir por más. Pueden contactarme para estudiar numerología, que es divertidísimo, que es siempre lo que digo cuando inicio los cursos. Esto lo estamos haciendo porque queremos, así que tratemos de pasarla bien, de divertirnos y de aprovechar este momento para contactarnos con nosotros mismos y poder entendernos mejor de una manera alegre. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por estar acá. La realidad es que nosotros también quedamos maravillados cuando empezamos a incursionar y aprender sobre este nuevo mundo de la numerología. Nos parece súper interesante la información que podemos obtener. Es una práctica también que es milenaria, digamos, y es, como decimos siempre, volver, ¿no? Y ver qué nos revelan el universo. Así que los invitamos al que le resonó a seguir indagando, que hay mucha información detrás de los números. Por supuesto. Bueno, les recordamos que pueden ver estos episodios en YouTube como Sagrada Incomodidad, que nos sigan en Instagram y pueden escuchar y ver la radio en radiovox.com.ar, en Twitch como Vox FM y en Kik como Vox 883. Así que bueno, gracias Cecilia. Como reflexión final, me gustaría decirles que presten atención a los números. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.